Salud. Salud, feliz ¿Y noche. a usted cómo la tratan? Inmensamente feliz. Bueno, Inmensamente feliz de compartir en este espacio, de saber que vamos a estar juntos en esta entrega de Encuentro Informal. señores, no se pierdan esta conversación para descubrir cuál es la montaña que usted tiene pendiente de escalar. ¿Cuál es su montaña? ¿Cuál es su montaña? Porque todos tenemos una montaña que escalar. Claro, claro. Y después que se escala una, llega la otra, porque la vida es eso. ¿Cómo podríamos definir a este hombre? Es un montañista, es un motivador, pero creo que para mí es una persona que nos inspira a seguir nuestros sueños y nuestras metas. Usted está hablando de Iván Gómez Carrasco, Iván Gómez Carrasco. teniente coronel, porque también Los rangos. Salud. Salud. Bueno, tengo que admitir que la selección ha sido muy apropiada porque pregunté por un vino para compartir una conversación con Iván Gómez Carrasco. Entonces nos hicieron llegar un vino de altura. De altura. ¡Wow! Sí. Sí, Un vino de altura. qué bien. Salud. Salud. Exactamente. La producción hizo su trabajo. Ahí está. Exactamente. Los 822 son los metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, Genial. Qué interesante. Que de verdad súper feliz de recibirte en este espacio. Y esta conversación pues va a ser una conversación de altura también, ¿no? así es, así es. Bueno, vamos a empezar por lo del Everest, aunque ya ha transcurrido un tiempo. Sería importante cuando ustedes, los primeros en lograr esta hazaña, se trazan la meta. Ya algunos otros dominicanos la habían intentado. eh, ¿Qué precedentes tenían ustedes realmente? Mire qué buena, qué interesante la pregunta, porque nosotros fuimos los pioneros. Ok. Y me agrada la pregunta porque hoy en día ya es todo lo contrario. En ese entonces, en el país, a pesar de que tenemos las tres montañas más altas del Caribe y las Antillas, que es el Pico Duarte con 3.101 metros, la Pelona con 3.096 y la Rusilla con 3.048, de todo el Caribe y de esta Sí. parte del hemisferio, no teníamos una mística de montaña. Aquí era playa todo el tiempo. Y en ese entonces, nosotros sí, porque venimos del Colegio Loyola, allá tenemos un grupo de excursionistas que se llama CEL, Centro Excursionista Loyola, que precisamente la primera vez que escalé el Pico Duarte a los 13 años, que me llevó mi padre con el CEL, bajando de la montaña empecé a soñar con el Everest, Ok. Wow. hace 35 años atrás. Pero en ese entonces éramos nosotros y los Boy Scouts, que hacíamos montañismo, senderismo y ecoturismo. Hoy en día no. Hoy en día ya hay una revolución, gracias a Dios, de muchos grupos que hacen eso y ya muchos dominicanos no siguieron los pasos. Lo han intentado otros dominicanos, como José Gómez, que el pobre no tuvo éxito, y Thais Herrera, la primera mujer, sí tuvo éxito. En ese entonces, Karim Mella y yo fuimos los primeros dominicanos en llevar nuestra bandera a la cima del mundo. Y esa expedición le llamamos Excelsior, que básicamente es siempre más en Hasta ahora, latín. ¿cuántos dominicanos lo han logrado? 3. Tres. Karim, Karim yo y Thais. y Thais. Y Thais. Quiero irme a la emoción. Fue la primera expedición dominicana y caribeña. Y, Wow. y que se sepa cuánto lo han intentado. Bueno, yo sé que unos 4.500 humanos, personas, hombres y mujeres, hemos llegado a la cima del mundo y más de 300 han perdido la vida. ¿Cuántos lo han intentado? No, No sabe. no sé, pero muchos.
Hay una pregunta, quiero irme, Iván, al momento de llegar. ¿Qué sentiste? Si supieras que no fue ese momento idílico que yo siempre soñé, uno siempre sueña que va a ser un momento glorioso, majestuoso, no. Fue quizás el día más duro de toda mi vida. Llegamos al campamento 4, que es la zona de la muerte, 8.000 metros, a las 11 de la mañana. Entonces ahí empiezas a usar oxígeno suplementario y descansas hasta salir el último intento de la cima de noche. A las 8 de la noche yo salí, 8:45 más o menos, Karin y yo salimos. Ya yo tenía 24 horas sin parar. Me estaba congelando, menos 30 grados Celsius. Le había pasado por encima un cadáver de un japonés que había muerto el día antes. Se me estaba acabando el oxígeno. Y entonces era un momento de supervivencia. Llegas ahí, te encuentras con la cima, que va básicamente como del tamaño de este set. Hay muchas banderas de los nepaleses. Ese día habíamos como 4 o 5 personas en la cima, incluyendo 2 que habían escalado el día de la cara norte. El Everest se puede escalar por el sur, por Nepal, o por el norte, por China. Y básicamente, ya lo habíamos planificado todo el tiempo, y que la bandera era lo más importante que tiene que llegar, la bandera dominicana. De hecho, hicimos un pacto de caballeros los 3. Si uno muere en la travesía, hay que seguir. Es la bandera que tiene que llegar. Claro. Federico tuvo problemas, Federico Jóvenes, tuvo que devolverse. Cuando llegamos al balcón, que había que cambiar los tanques de oxígeno, se congelaron las válvulas, un lío grandísimo a las 4 de la madrugada. El tanque de Karin lo repararon primero, él salió adelante, porque era la misión, yo salí 15 minutos después. Y cuando llegué a la cima, obviamente lo primero fue la foto con la bandera dominicana, primera vez en la historia que nuestro país estaba a la altura de naciones mundialmente reconocidas, 9.000 metros de altura, más alta que todos los países del mundo. Después los patrocinadores que hicieron posible la expedición, que fue muy costosa, y fotos de la familia, y algo interesante, yo llevé el cordón umbilical de mi hijo, Axel, que tenía 8 meses. Yo le dije al pediatra, guárdame eso ahí, es un papelito, se convierte en un papelito, y lo dejé allá arriba, y hoy en día él dice que él subió el Everest conmigo. Ah, sí, sí, sí. Pero a los 15 minutos, el Sherpa es como tu asistente, Sí. tu guía. Son nativos de los Himalayas, son como una tribu, son familia. Todos, el apellido es Sherpa. Que están especializados ahí. Es que en todo. nacen en esos pueblos, Sí. a 4, 5.000, 6.000 metros, en los Himalayas. Entonces, desde jóvenes, están adaptados ya. Claro. Están adaptados. Y no son fuertes ni grandes, pero tienen una condición física y pueden manejar esos bajos niveles de oxígeno de manera impresionante. Entonces, cada uno tiene un Sherpa. Inmediatamente, Mingma, mi Sherpa, mira, todavía me erizo, empieza a decirme, we have to go down, we have to go down. Yo estaba todavía en mi tema de la cima, we have to go down, we have to go down. Entonces, él se dio cuenta que algo estaba pasando ya, que el peligro estaba ya. Entonces, ya terminé de las fotos y un videíto y arrancamos para abajo hasta el campamento 4. Ahí nos despojamos de los tanques de oxígeno. Y de una vez, porque a esas alturas, lo más peligroso es un edema cerebral o pulmonar. Esas son las consecuencias del mal de altura. Y la única medicina es bajarte. Bajar para que la presión atmosférica se compense. Entonces, de una vez, bajamos al campamento 2. Y cuando llegamos al campamento 2, que 6.000 metros, que ya estamos relativamente ya seguros, me desplomé en la tienda de campaña y ahí sí arranqué a llorar como un niño de la felicidad. Ese fue el momento, no fue en la cima, fue en el campamento 2. Cogí el satelital, llamé a mis padres, a mi esposa en ese entonces. Aquí se había armado toda una logística, nos estaban siguiendo. Claro, fue un patrocinador. Nos estaban siguiendo por los GPS, por los spots, y habían 500 personas en un salón viéndonos todo. Entonces ahí yo hice la primera llamada que salió después en la película La Montaña. Entonces ese fue el momento idílico. ¿Qué persigue el escalador, además de la meta deportiva, de
de lograr una hazaña como esta que pocas personas pueden lograrla. ¿Qué persigue? ¿Se siente alguna cercanía con Dios más profunda? ¿Qué hay? Es una combinación. Se dice que no conquista la montaña, sino a nosotros mismos. Ok. Porque el montañismo no es una competencia contra nadie, es una competencia contigo, con la montaña y la naturaleza. Cuando estás en la montaña, básicamente estás lidiando con los elementos que no controlas. En caso de altas montañas, hablamos de avalanchas, crevaces, grietas, Claro. glaciares, temperaturas bajo cero, tormentas, el sol inclusive. Estás tan alto que ya no tienes esa protección de la capa de sol y los rayos del sol te queman. Yo inclusive tengo secuelas, me maquillaron, no se ven, pero tengo secuelas permanentes de quemaduras. Un amigo nuestro quedó ciego se llama snow blindness. Recuperó la vista al mes, un australiano, pero también ceguera de nieve. Entonces básicamente estás contigo, con tu condición y tu mente, que es lo más peligroso. Y por eso yo le digo a todo el mundo, cualquiera que se lo proponga puede escalar el Everest con un buen entrenamiento, como nosotros, que yo tenía un equipo de médicos, doctores, nutricionistas, cardiólogos, neumólogos, entrenadores personales, psicólogos. Cualquiera lo puede lograr, pero lo más importante es la fortaleza mental para superar los obstáculos, para no devolverte, para perseverar, para convencer, como me decía mi psicólogo, mi psiquiatra, la loca de la casa, para convencer a la loca de la casa de que estás haciendo algo no imprudente, no loco, de que estás arriesgando tu vida, pero es por una meta, por un sueño que vale la pena. Y eso es lo más importante. Usted diría cualquiera que no ande, no va a ser el plural, que no ande en las edades nuestras. Bueno. No, pero ¿y por qué plural nuestro? Diga, en mi edad, vamos a conjugar bien. No, ahora mismo. La Un respuesta escalador fue español. Tiene que ser como de 50 para abajo. No, no, Yo no. estoy No, ahí. mire, hay un escalador español, lo pueden buscar, que acaba de establecer el récord con 86 años. Ojo, fresco. O sea que usted puede también. Sí. Si miras hacia acá hay problema. Diga, ¿Qué? manténgase ahí. Pero ¿Qué edad tú tenías? ¿Qué edad tú tenías yo entonces? tenía 35 años. Sí. 35 años. Obviamente, sí lo digo, y lo digo mucho en mis conferencias, por ejemplo, hoy en día, los jóvenes quieren las cosas fácil y rápido. Claro, Y al instante, y todo momento. Claro. Y en ese caso, la montaña sí te la cobra. Y te la puede cobrar hasta con tu vida. Entonces, no es arrancar, yo voy a escalar el Everest porque tengo mucho dinero, porque tengo cuadritos, porque estoy fuerte. No. Tienes que hacer tu trabajo. Antes del Everest, yo he escalado el Pico Duarte más de 150 veces. Mantengo un estilo de vida muy activo, entrenando todos los días casi. Entonces lo hace casi todos los años. Tú vas al Pico Duarte todos los años. 4 o 5 veces al año. Ok. Lo hago también por pasión y por negocio. También tengo una empresa que realiza, de la más importante, que realiza excursiones al Pico Duarte. Y tenemos un ecolodge allá, un hotel ecológico en la zona. Además de la fundación que tengo, Fundación Desde el Medio, que trabaja en el Parque Nacional Armando Bermúdez, José Carlos Ramírez. Sí. También aporto con la comunidad de ecología. Entonces ya se ha armado algo interesante. Pero en ese entonces teníamos mucha experiencia de montaña. Habíamos escalado las 10 montañas más altas del país en 10 días. Eso fue un logro que hicimos a través de un proyecto que se ideó un amigo biólogo, Rubén Torres. Y después que escalamos las 10 montañas más altas del país, recuerdo en el último campamento, digo yo, muchachos, pero ¿y entonces ya qué vamos a hacer? Porque ya hemos escalado todo en este país. Tenemos que saltar, ya vamos a saltar el charco. Tú eres loco, Iván. Ningún dominicano nunca ha escalado en alta montaña. Y yo dije, vamos a arrancar con los continentes. Y la primera va a ser África, el Kilimanjaro. Y efectivamente, me puse las pilas, nos pusimos a armar el proyecto. Conseguimos un solo patrocinador. En ese entonces tuvimos que ahorrar dinero, pedir permiso en los trabajos. Tricón nos apoyó. Y llevamos por primera vez la bandera dominicana a la cima del Kilimanjaro, primera vez que la bandera había estado sobre los 5.000 metros. Wow. Entonces ya ahí como que arrancó todo. El año siguiente fuimos a la Aconcagua,
la más alta de toda América, en Argentina, 7.000 metros. Ya empezamos a coquetear con los peligros de la montaña y todo eso. Después, en el 2009, fuimos a conquistar Europa, al Elbrus, en Rusia, cordillera del Cáucaso, una montaña bastante complicada. El 2012 se dieron, como dice Pablo Coelho, se alinearon los planetas y conseguimos un cupo. Y gracias a Dios, con muchas personas que se involucraron de manera desinteresada, logramos conseguir el dinero, que fue una inversión también muy importante, casi $300,000, para hacer la primera expedición dominicana y caribeña a la cima del Everest. Logramos hacerla y en el 2012 entonces ya yo sentía que había dedicado ya mucho tiempo al montañismo y había sacrificado mucho tiempo de mi familia, de mis hijos, de mis padres, de mis negocios, de mi país. Entonces le puse a esa expedición Oceanía, el final de la travesía. Wow. Y escalé la pirámide de Carstens en Papúa Nueva Guinea. Sí. Tuve que atravesar la selva a escalar y devolverme con tribus, hasta tribus caníbales. Y entonces ahí ya como que marqué Bueno, el final de ahí, mi ahí, carrera. ahí también entonces hay mucho intercambio con otras culturas. Sí, súper interesante. De hecho, nos pasó algo en esa, Papua Nueva Guinea es una isla dividida, parecida a nosotros, con dos países. Y del lado de ellos hay una mina de oro. Pero los locales están en contra de la mina de oro. Y hay rebeldes. Y nos secuestraron, nos encontramos con un grupo de rebeldes y nos secuestraron como por 8 horas, rebeldes armados, locales. Sí. Al final tuvimos que reunir como $1,000 para pagar un peaje y nos dejaron ir. Pero esas son de las cosas con que uno tiene que interactuar y a lo que tú no estás acostumbrado. En África, los Masai Mara son tribus locales también súper interesantes porque la riqueza de ellos es el ganado. El que tenga más vacas es más rico. Entonces, si es más rico, puede tener más esposas. Pero entonces ellos no matan la vaca, ellos consumen, como le digo yo, una champola de sangre y leche. Entonces le perforan aquí, cogen sangre, ordeñan la vaca y se alimentan de eso. Y en ocasiones muy especiales es que matan la vaca. Y también interactuamos con eso. Y tú te das cuenta, y felices todos. Es súper interesante. Hay un aspecto que me llama la atención, es el tema del equipaje. A escalar una montaña no solamente es el sentido y el propósito, sino que llevas sobre tu espalda. ¿Cómo se produce ese proceso de selección? Y si tuviéramos que llevarlo de esto a la vida, Iván, ¿qué lleva en esa mochila? ¿Qué eliges llevar? Interesante, y lo comento en mis conferencias. Cada montaña tiene una personalidad. Por ejemplo, yo tengo valores a mis cimas. He escalado muchísimas montañas, pero a los 5 continentes. Pasión, perseverancia, sacrificio, fe y desempeño. Entonces, cada montaña tú tienes que atacarla de manera diferente. Y en ese proceso se incluye hasta el entrenamiento. Por ejemplo, al Kilimanjaro es una montaña de 14 días de aproximación hasta el anillo del volcán, que es un senderismo muy parecido al Pico Duarte, y llevas un equipamiento, inclusive botas y abrigos, muy parecido a lo que usamos aquí. Ya en el anillo del volcán, el día que hace cima, sí tienes que complementar un poquito más. El Aconcagua es una montaña nevada, muy expuesta, con muchos glaciares. Entonces ahí tienes que usar unas botas especiales y ponerte unos clavos que se llaman crampones en las botas y hacer un proceso de aclimatación muy duro para que tu cuerpo produzca más glóbulos rojos. Para la oxigenación. Subes y bajas muchas veces. En el Everest yo sabía que iba a perder mucha masa muscular y el entrenamiento me pusieron a ganar peso. Yo me fui con 220 libras y llegué con 189. Pero mi entrenador y mi nutriólogo me ponían a desayunarme un pollo entero a las 6 de la mañana. Y el equipamiento del Everest fue totalmente diferente. Tuvimos que mandarnos a hacer unos trajes especiales a Seattle, Featherlines, que tú te lo pones y vives en ese traje por una semana para aguantar los menos 30 grados Celsius. Carstens es pura roca, puro rock climbing. Fue lo contrario, yo tuve que rebajar
Yo tuve que hasta hacer yoga, porque era escalar que Sí, yo iba. sí. Y el equipamiento también es diferente, otro tipo de botas, otro tipo. Entonces, mi frase es, todos tenemos una montaña de escalar, porque tenemos montañas no literales, sueños, Claro, emprendimientos, logros. Este programa es un logro, claro, es un Everest que ustedes tienen, claro, pero ha tomado tiempo llegar aquí. claro. Y para llegar a cada una de esas montañas tenemos que entrenarnos, prepararnos y equiparnos de manera diferente. Y eso es lo que uno tiene que estar Sí, siempre consciente para poder adaptarte a las circunstancias, a los cambios y la frase que está muy, muy de moda hoy en día, eh, adaptarte al cambio. Claro. claro. Iván, ¿haces otros deportes? Sí, generalmente me gusta mucho el cardio, corro, monto bicicleta en ruta y mountain bike, nado, practico windsurf, practico motociclismo de enduro. Ah, pero no es cualquiera que puede Prac- escalar la montaña. prac- Yo me estaba animando, pero practico El entrenamiento está un yo, poco... yo no- No es que es difícil. practico kitesurfing, practico buceo. Nos vemos en la base de la montaña. Yo te espero en el comité de bienvenida y recepción. Y de vez en cuando CrossFit. De vez en cuando. Pero Sí. ya yo tengo 50 años Sí. y he tenido que ir adaptándome porque quisiera hacer muchas cosas que hacía antes, Claro. pero ya el cuerpo te dice, bájale, bájale un poquito. ¿Y al ejército? ¿Cómo te vinculas al ejército? Esa es mi segunda profesión. Yo soy licenciado en Administración de Empresas con una maestría en negocios y ingresé al ejército como deportista, con otro deporte, tirador. Yo creía que tu padre era general, debió ser general, tu No. padre. Si supiera que en mi familia no hay militares, Ok, ok. no tengo padrino, todo he sido yo. Entonces, siempre me han gustado las armas y también no es casualidad, yo cuando me gradué del colegio me ingresé en la Cruz Roja como voluntario y ahí nos dieron una formación paramilitar, después en la defensa civil, en el COE. Entonces siempre tenía como que la guardia como que un deseo. Y practicando el tiro de precisión, pistola, en ese entonces, como civil, fui a una competencia, gané la competencia y habían unos militares, amigos míos, que me vieron y me dijeron, "Bueno, queremos que tú seas parte del equipo de tiro." Hace 25 años me ingresaron como brazo y de en adelante nos dimos muy buenos como en el equipo de tiro, fuimos campeones del ejército por más de 10 años. También empecé a practicar en el equipo de fusil, también con M16 de precisión. Y ahí fue desarrollándose mi carrera militar, pero como deportista del ejército, hasta que llegó un momento que por mi experiencia ya del área de rescate y Cruz Roja, caí en una unidad especializada que en ese entonces se llama la UHR, Unidad Humanitaria y de Rescate. Y entonces ahí ya empecé a tomar la carrera militar, a formalizarla más. Empecé a aportar, soy instructor, después caí en la brigada, en la BRION, Brigada Operativa para Mitigación a Desastres, y hoy en día soy el director o el encargado de Relaciones Públicas S5 del CEMED, que es el nuevo cuerpo especializado para mitigación, emergencias y desastres, un gran logro de nuestro país que dirige el coronel Lugo Sí. y nuestro ministro de Defensa y nuestro presidente, que va a coordinar sí, más o menos coordinar todas las fuerzas armadas, ejército, armada, fuerza aérea, también en colaboración con el COE, que también he trabajado con el COE, y va a ser va a ser un legado impresionante para nuestro país que va a fortalecer nuestra capacidad de respuesta a emergencias y desastres. Y ya obviamente desde hace años, décadas para acá, me he ido especializando. Tengo especialidad en Israel, en seguridad ciudadana, en España, en Costa Rica. Tengo 2 diplomados, un diplomado en gerencia policial, un diplomado en Estado Mayor, y muchísimas especialidades de la parte de gestión de riesgos,
como evaluación de riesgo, mitigación de desastres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya la carrera militar que empezó como una pasión, ya hoy es algo muy importante en mi vida, a lo cual le he dedicado mucho esfuerzo, muchos estudios, mucha capacitación y estoy tratando de aportar en todo lo que puedo para dejar un legado. Y obviamente hemos estado involucrados en muchísimas operaciones de rescate, de emergencia, desde incendios forestales, rescate en el Pico Duarte, la explosión en Villa Juana, accidentes aéreos, jet set, inundaciones, ciclones, o sea que ya básicamente es algo como que algo que estamos aportando a nuestro país y a nuestra sociedad. ¿Cómo logras ese balance emocional después de estar en actividades de tanto riesgo y de tanta vulnerabilidad y, por qué no decirlo, a veces en un contacto directo con la muerte? Después que este proceso concluye, ¿cómo trabajas para volver a ese equilibrio emocional y mental? Te pasa la factura. Te pasa la factura. He tenido mis procesos de depresiones y de situaciones que tú has lidiado con tantas fatalidades, con tanto desastre, con tantas cosas, que llega un momento también que te pasa la factura, te afecta. Entonces, con ayuda profesional, terapias, enfocado en lo que te hace feliz, en lo que te gusta, en el propósito de vida. Mis hijos, que son los más importantes. ¿Cuántos hijos? Tengo 2. Axel, que tiene 15 años, y Lucía, que tiene 11. Son mis 2 tesoros, son mis 2 montañas. 2 montañas. Esas son mis 2 montañas ahora mismo. Las 2 montañas de mi vida. Sí, pero también les robé mucho tiempo a ellos. Sí, Les sí. robé mucho tiempo. Y eso también a veces me culpo un poquito. Entonces ahora quiero compensar. Pero Axel en ese algún tiempo. momento va a querer ir por su ombligo, detrás de su ombligo. Siempre me hacen esa pregunta. Siempre me hacen esa pregunta. Si tu hijo quisiera subir al Everest, Iván, yo digo, bueno, ojalá que no, pero si él lo quiere hacer, lo voy a apoyar y voy a ir con él. Voy a ir con él a buscar su ombligo, como usted dice. Señores, vamos a hacer una pausa. Bueno, señores, continuamos esta conversación con Iván Gómez Carrasco. Iván, hablemos de las charlas motivacionales. Tiene varias charlas, hablemos de ellas. Sí. Después de África y el Aconcagua, uno de los patrocinadores me dice, Iván, concho, ¿tú no te atreverías a contarnos tu experiencia al equipo? Y yo, bueno, sí. Yo tenía una formación de administrador de empresa, con la maestría en negocio y soy orador también. Se me da bueno y lo he estudiado. Y digo yo, bueno, está bien, déjame preparar algo. Lo que yo no sabía, que la charla era para 1.800 personas en el Jaragua. Un pequeño detalle. Un detallito. En el Salón Feta del Hotel Jaragua. Sí, sí. Y cuando yo veo esto, digo, Dios mío, ¿en qué lío yo me metí? Parece que se dio bien, porque de ahí para adelante yo no hago promoción en publicidad y me llaman. Entonces, obviamente, lo he ya perfeccionalizado. ¿Esa cómo se titula? Tengo varias. Todos tenemos una montaña que escalar, Okay. más allá de la cima, logrando lo imposible. Entonces yo la personalizo a las necesidades del cliente. Exacto. Y es chulo porque muchas veces llevan, que son buenos los conferencistas, todos, claro. Y soy parte de la National Association of America, NSA, y otras organizaciones de conferencistas. Pero generalmente van a decirte cosas que tú tienes que hacer, técnicas, herramientas. Yo voy a contar mi historia. Yo me paro ahí a contar mi historia desde los 13 años hasta los 50. Entonces trato de que el público se identifique con una persona como ellos,
porque a veces me ven como Superman, pero no. Iván Gómez es humano, se enferma, tiene problemas, tiene situaciones, todos los días tiene que fajarse con el cuchillo en la boca Claro. a trabajar. Si yo dejo de entrenar también me enfermo, tengo condiciones hereditarias, yo sufro de la presión, sufro del colesterol, un humano igual que todos ellos. Por Entonces, fin estamos coincidiendo en algo. Ya. Por lo menos en la pastilla vamos, Escorlat. en la pastilla vamos a terminar Vamos ahí, coincidiendo. en esa dos. Colega, ¿verdad? Sí. Tomamos las dos juntas, la presión y el colesterol, ¿verdad? Mi colega. Y hereditario, Sí. pero nada, eso está en mi genes. Mi familia entera de los dos lados sufre de eso. Y entonces yo me identifico con ellos y trato de llevarles a ellos el mensaje de que no hay nada imposible, pero hay que trabajar y hay que enfocarse en los 4 pilares que son pasión, perseverancia, sacrificio y fe, y los valores que nos inculcaron nuestros padres de la patria, que ahí me identifico mucho con usted, que su carrera profesional se ha marcado en eso, Sí. porque mi padre fue lo primero, lo más importante que me enseñó a no cruzar esa línea que uno no debe cruzar, a no hacerlo mal hecho, a ser un ejemplo para nuestros hijos, a no querer riquezas y cosas rápidas y fáciles, los valores de la iglesia, de la cristiandad, de la familia, Claro. todo eso. Entonces, si conjugas todo eso y le pones una montaña, es un sueño, pero un sueño es una meta con nombre y apellido. Entonces, si te pasas la vida soñando y no despiertas para hacer ese sueño realidad, te vas a morir soñando. Claro. Ese sueño tiene que poner una meta con nombre y apellido. Yo quiero mi casa, pero espérate. ¿Cuándo tú la quieres? ¿Dónde tú la quieres? Claro. ¿De qué precio tú la quieres? ¿Cómo la vas a conseguir? Yo quiero bajar de peso, pero espérate, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo quiero que mi hijo se gradúe de la universidad, ¿cómo lo vas a hacer? Yo quiero curarme de un cáncer, ¿cómo lo vas a hacer? Vamos a ponerle a esa montaña, a ese sueño, convertirlo en una meta. Y entonces lo voy llevando y con una gran cantidad de fotos y videos reales de mis expediciones, llega el mensaje. Qué lindo. Hay un tema, Iván, y vuelvo a la montaña, la soledad de la montaña. Y cuando hablo de soledad es porque vivimos en una sociedad donde vamos escapando de esos espacios contigo. Entonces, cuéntame tu experiencia. Eso es de las cosas más difíciles, porque en alta montaña, muchas veces, si entra un mal tiempo, tú tienes que esperar. ¿Pero dónde esperas? Solo en tu tienda de campaña. Hasta 2 y 3 días sin nada que hacer. Quizás tú te llevas un libro que te lo lees 3 veces, te llevas la música que le escuchas 1000 veces. Yo tenía fotos de mis hijos, mi familia. Pero esa soledad es terrible. Porque lo que te dice tu cabeza es que tú haces aquí, viejo. Sal de aquí. Esto no tiene sentido. Entonces ahí es que tienes que luchar contra eso. Nosotros teníamos, por ejemplo, en el Everest no había comunicación. Ya hoy en día las cosas han cambiado muchísimo. Yo cuando veo las noticias del Everest, hasta risa me da. Ya hay internet, wifi, de todo. Cuando nosotros fuimos, era un teléfono satelital, pero tú tenías un rango de 6, 7, 8 minutos para hacer una llamada, porque el satélite pasaba por encima del Khumbu Icefall, y desde que se metía de este lado, ya se cortaba la comunicación. Entonces, yo hablaba con mi ser querido, quizás 2 o 3 días, 6 minutos. Entonces, Cuando cerrabas ese teléfono, a veces, esa llamada. a veces lloraba, muchas veces era positivo porque me daban energía. Por ejemplo, tuvimos una pérdida, éramos 25 escaladores en mi grupo, 3 dominicanos y de otras partes del mundo. Llegamos 18 a la cima, 6 se devolvieron y perdimos a Rick, un norteamericano que murió en la pared del Lhotse. Y cuando Rick murió, fue un golpe muy duro. Yo estaba desayunando con él y en la tarde me dicen que él se muere. Se pudo recuperar el cuerpo para repatriarlo a Estados Unidos, de California era. 47 años, un tipo muy fornido, aparentemente muy exitoso, un empresario exitoso. Le dio colapsó, su cuerpo no aguantó.
7.000 metros. La pared Lose es muy demandante. Él iba muy, muy rápido, muy adelante. Algo le pasó. Y nos dieron, los organizadores de la excursión nos dicen, bueno, esto es una tragedia. No nos había pasado, primera vez que le pasaba a esa compañía, International Mountain Guides, que perdía un montañista, que fue la empresa que contratamos. Pero la expedición continúa. Cada quien tomará su decisión, tienen 24 horas para tomar la decisión. Vamos a hacer una pausa de 24 horas. Y yo me cuestioné mucho. Tenía un hijo de 8 meses que no quería dejarlo huérfano. Mi madre todos los días rezando el rosario a las 3 de la mañana. Nunca vi a mi padre llorar hasta en el aeropuerto que vi a mi padre llorar. Wow. Mi esposa de ese entonces, Nane Camarena, que me apoyó muchísimo y fue una gran, un eslabón muy importante de la expedición. Entonces todo eso te pones a cuestionarte. Yo tuve que, por una llamada que yo pude hacer con mi familia y con todos ellos, fue que ellos me motivaron. Quizá llorando aquí, porque la noticia llegó, por internet Sí, llegó. claro. Y ellos fue lo que me dijeron, no, sigue. Porque yo les dije, ¿qué hago? ¿Vale la pena esto? Yo mismo estaba cuestionando. Entonces, esa fue una llamada bonita que me llenaron de energía, de motivación. Y entonces al día siguiente, cada vez que salíamos del campamento base, que está a 5.000 metros, hay un pequeño altar que se hace por una ceremonia que se llama la puja. Y yo ponía una foto de Axel y la ponía ahí. Y entonces le pedía a Dios que me dejara volver a ver esa foto. Qué ¿Y lindo. cómo descubre una persona en términos reales eh, cuál es la montaña que tiene pendiente escalar? ¿Cuál es su montaña a escalar? Qué interesante. Eso con lo cual sueñas todos los días antes de irte a dormir y lo que piensas la primera vez que abres los ojos. Pero es difícil, como usted dice, identificarla, porque muchas veces nos involucramos en montañas, no literales, estamos hablando Claro, de una claro, montaña que claro, escalar. claro. Nos Claro. involucramos en montañas que creemos que son importantes, pero realmente no te llenan, no te van a dar esa felicidad, no te van a dar esa satisfacción. Y emprendimientos inclusive, emprendimiento, negocios, uno se involucra en tantas cosas que llega un punto en que uno empieza a identificar eso que realmente vale la pena, eso que realmente te llena, eso que realmente te hace feliz. Y para mí, la felicidad va de la mano con la felicidad de mis seres queridos. Si mis seres queridos, mis padres, mis hijos, la madre de sus hijos, mis hermanos, no son felices, yo no soy feliz. Entonces uno poco a poco va identificando esas montañas. Eh, a veces no es hay que hacer sacrificios. Por ejemplo, la fundación que tengo desde el medio es una fundación sin fines de lucro Sí. para trabajar por el medio ambiente, pero no recibo un beneficio de ahí. Entonces tengo que sacrificar tiempo porque también tengo que mantener mi familia y mantenerme yo para dedicárselo a mi país, al medio ambiente, a la patria. Entonces ahí es que va el balance y eso es lo que uno tiene que identificar. Pero ese sueño que uno tiene, eso que tú añoras, eso que tú sueñas por la noche, eso que tú cuando te levantas en el día quieres lograrlo, esa es la montaña. ¿Sabes qué? Bueno, jamás he subido una montaña, ¿no? Pero me llama la atención que en el Everest tienen unas banderitas que utilizan los nativos, ¿no? De muchos colores, las imágenes. Se llaman Imaginémonos, player flags. Los nepaleses, nepaleses se la usan. nepaleses, exactamente. Ellos son budistas. Sí. Esas banderas La de historia oración. de esas banderas, Sí. para que continúes, esas banderas tienen escritos eh, de, bueno, de su religión, de Buda y los pastores o los curas de ellos que llevan eso. Y entonces ellos dicen que cuando esas banderas ellos las ponen en las montañas, cuando le da el viento, esas oraciones que están escritas llegan hacia donde su Dios, que es Buda. Continúa. Entonces, tomando esa metáfora, que fueran esas banderas de gratitud en tu vida, ¿a quiénes le agradecerías? ¡Wow! Obviamente primero a mis padres, que me dieron la vida y la formación que tengo, y ni siquiera cosas materiales.
mis viejos todavía tienen que trabajar para mantenerse, o sea, yo no heredé nada, pero me dieron una formación en los valores y unos principios que me han hecho conseguir lo poco o mucho que tengo. Tengo algunos líderes de mi juventud, como el padre Chuco del Colegio Loyola, los jesuitas. Yo admiro mucho la Compañía de Jesús y esa formación que llevan ellos, y son de las cosas que han marcado mi carácter, el vivir para servir, el dar lo más, el excelsior. Obviamente a la madre de mis hijos, que por situaciones de la vida no estamos juntos, pero fue una persona clave en mi vida, que le agradezco muchísimo. Y mis amigos, que son compañeros de mis locuras y mis aventuras, que han estado ahí también, en las buenas y en las malas. He tenido también golpes fuertes que me ha dado la vida, y he estado ahí en las buenas y en las malas. Perdí a mi hermano menor de manera muy trágica, y son momentos en que están ahí para ti. Wow. Esas oraciones llegaron al cielo. Llegaron. Hermano, gracias. Gracias por este momento. Por nuestra próxima montaña por escalar. Amén. Qué agradable esta entrevista. No me siento como una entrevista, sino una conversación entre amigos. Entre colegas. Así es. Yo tengo que llevar un queso al Pico Duarte, ustedes, ¿no? Sí, sí. No, Vamos a darle forma a eso. Aunque sea un mulito. no, yo voy. Yo lo espero abajo a todos. No, te pero va. te pasa eso, Piquito Duarte. Claro, usted tiene que ir con sus hijos y su pareja también. Vamos a hacer una Sí. expedición. No, con Edwin lo llevamos, mira. Y de Una camilla. Anabel sí, con Anabel sí. Una camilla. No, pero imagínate. Tuvimos que mudarnos en un primer piso. No. Así no, pues Para no subir la escalera. No, que él no puede subir escalera por el tema del corazón. Entonces mejor que él no espere con un comité de bienvenida. Bajo. Ay. Pero es interesante que en nuestro país ya se ha creado una cultura del montañismo, Sí. de senderismo, Sí, no, claro, de claro. ecoturismo. Gracias Claro. a ustedes. O sea, Gracias que- a nosotros que sembramos esa semillita. Sí, sí. Ahora yo colaboro con todos. Hay tantos grupos en redes sociales que hacen excursiones y que están dando a conocer las bondades de nuestro país. Porque yo digo que nuestro país es un pequeño continente. Tenemos de todo. De todo. Pero Montaña, yo creo- desierto, pero hay un acantilado. tema. Yo creo que también hay que regularlo, porque hay cosas a veces que están haciendo como que gente por internet sin Sí. la debida... Y tú llevas Claro. un grupo de personas a un que tú no conozcas bien, y que te muevas solamente como el deseo de pasar la chilling, como dicen ellos. Sí. Este muchacho, el excursionista que murió en el accidente, era el hermano tuyo. Un excursionista, apellido Gómez. Edwin Gómez, Sí. eso fue otro golpe que me dio la vida, era mi primo hermano. Él murió en un accidente en la autopista Duarte. Apoyando. Entonces, él y yo fundamos desde el Medio Tours, Sí. que hacemos todos los carnavales de La Vega, Exactamente, Open sí. Gin. De ahí sale la empresa mía de llevar clientes al Pico Duarte. Yo manejaba la parte local y él manejaba la parte internacional. Y bajando de Jarabacoa en un diciembre, tuvieron un accidente, y iba en Grita también. Se salvaron del accidente, y por esa vocación, porque también era en Loyola, de nosotros ayudar, él se puso a ayudar en el tránsito, Y ahí se lo y lleva. vino una guagua Me acuerdo. y lo chocó y lo mató. Entonces ahí yo asumo desde el medio, que obviamente después evolucionó desde el Medio Tours, que era la agencia de viaje, proyectos, promociones, eventos y la fundación. Y en honor a él, nuestro proyecto ecoturístico que tenemos allá en la Ciénaga de Manabao, que es una zona también que he apoyado mucho, está después de Jarabacoa, donde decimos donde duerme Dios, porque todavía hemos logrado mantener en su estado casi natural. Entonces le puse centro de visitantes Edwin Gómez en honor a él. Bueno, dígame, este Rivera de De altura. altura. Como fue nuestro invitado, de la misma calidad. Así es, así fue correspondencia con el invitado.
este 822, que es un vino de altura. Exquisito. Así, pero en todos los sentidos. Así que buenas noches.